podcast, somos música, somos noticias, somos cultura joven. Cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Levanta la cortina País Productivo. Ideas para el desarrollo nacional. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a País Productivo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Con frío? Miren, yo saqué el poncho. Un poncho que me regalaron esta semana me vino bárbaro. No me lo quiero sacar más. A la mañana, a la noche para dormir, cuando trabajo, cuando uno no se mueve, siente más todavía el frío. ¿Cómo se siente Aldo Russo? Muy buenas tardes, Aldo. Buenas tardes. Yo me olvidé de ponerme la camiseta. ¿No tenés la camiseta? No tengo poncho, pero... No tenés el poncho. No, la verdad que es no estamos a tono, pero sí, un poquito sí. ¿O no, Aldo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Recién hablando fuera de aire porque Aldo... tiene como una caja de sorpresas permanentes que es estar al frente de una fábrica, ¿o no? Sí, llegar todas las mañanas y ¡sorpresa! Sorpresa, levanto la persiana a ver qué es lo que está sucediendo. No vamos a entrar en detalles, ustedes también tendrán sus propios quilombos. Perdón por mi francés, pero sí que es una caja de sorpresas, más todavía en este momento de la Argentina y del mundo, ¿o no? Sí, nunca parás de divertir, pues es un conjunto de personas. Es una forma de decirlo, sí. Que generan problemas y soluciones a veces. No, obvio que muchas soluciones, pero a veces vos decís... Pero a veces muchos problemas también. Sí, con cariño. Entonces uno respira hondo. Y no solo aquellos que trabajan dentro de la fábrica. Cuando digo uno levanta la persiana y no sabe con qué se va a encontrar, en relación también a este país, a este gobierno, a este momento, a la economía. Algunos indicadores macro están más estables. Por ahí uno no vive con el dólar en la pantalla como en algunas otras épocas, pero no quiere decir que no se tenga que comer todos los días algún tipo de sorpresa viniendo de este gobierno. ¿O no? Sí, esto totalmente. Bueno, justamente hoy con Aldo vamos a poner el ojo en la disputa por el sentido, que entre tantas urgencias y contingencias tal vez a uno se le escapa. Bueno, Aldo se tomó el tiempo, nos trajo ejemplos concretos de cómo esta disputa por el sentido se está dirimiendo ante nuestros ojos y tiene protagonistas que tal vez los pueda sorprender. También vamos a estar hablando con Juan, nuestro ministro de Agricultura. Vamos a tirar del hilo detrás de una escena llamativa. Le voy a decir llamativa, que tuvo como protagonista al secretario de Agricultura y también vamos a vamos a ver si los planetas se alinean, pero de hablar con el articulador del Congreso por el Trabajo que se está celebrando a partir de hoy en la ciudad de Mar del Plata. Y así entonces arranca un nuevo País Productivo. DLS Archer brinda servicios de perforación y workover en Vaca Muerta y recientemente fue adjudicada con un contrato estratégico de YPF. Además, participa en proyectos especiales de perforación no convencional en Palermo Ike y en exploración de pozos profundos. Cuenta con equipos altamente capacitados y comprometidos con la seguridad, la eficiencia y el cuidado del ambiente. Si querés conocer más, lo podés hacer en www.dls-archer.com. País Productivo. Hecho en Argentina.
Una pregunta para el señor Aldo Lorrusso, vos que sos un hombre viajado, que has dado tantas charlas y exposiciones, ¿sueles pedir a tu audiencia aplausos? Cuando uno habla a una audiencia, generalmente tira alguna frase que tiene que ser muy fuerte para que te aplaudan o que presten atención, no solo aplaudir, pero pedir aplauso. No suele. Hasta Le vamos a consultar si suele pedir aplausos Juan Manuel Colombo, nuestro ministro de Agricultura. ¿Cómo está, Juan? Hola, Orialdo, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, hemos visto esta semana a tu doble de riesgo, el secretario de Agricultura, exigiendo aplausos. Y Sí, mi subalterno sería, pues yo soy el ministro, supuestamente. Sí, lo sos. Así que sí, es una... A ver, uno que está muy acostumbrado a cubrir eventos agropecuarios, están en las exposiciones, en los diferentes congresos. Lo que sí tengo que reconocer es que por lo menos lo hizo bastante más entretenido, digo, porque uno cuando está a las 8:30 de la mañana, yo en mi caso que tengo que hacer un viaje bastante interesante para estar en el Gold Center, que es donde sucedió esto, Claro. que no queda, viste, muy a mano, y de repente llegás y a las 8:30 tenés este sketch, es fantástico, o sea... le mete onda el secretario de Agricultura y Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta. A ver, es algo que se viene dando en las últimas 3 apariciones que tiene Iraeta, pero no sé si lo tenemos. Si quieren, vamos a escuchar lo que dijo y después lo desarrollamos y lo ponemos un poco en contexto. Y después lo comentamos, perdón. Lo escuchamos entonces. Pero como digo siempre, para llegar al todo... tenés que empezar por algo. Y muchos algos hemos estado haciendo estos 2 años desde el gobierno. Silencio. No dije la frase para que la aplaudan, pero me llama la atención que no la aplaudan. Si no le ponemos un poco de flow, un poco de onda a la República de Argentina y a lo que estamos haciendo, no vamos a salir nunca del pantano. Empecé a aplaudir, así alguien aplaude. Por favor, Aldo, que alguien aplauda. Hoy es una cuestión pura y exclusivamente actitudinal. Totalmente. Sí. Estoy muy de acuerdo con Sergio. Sergio venía acá, me dio casi, digo, no es que haya tenido ganas de verdad, pero casi ganas de darle un abrazo. Lo vi como muy, ¿no? Un momento muy difícil. Yo igual voy a decir algo, que una persona más de 60 años diga, vamos a ponerle un poco de flow a esto. Es un rapero. Eso no lo sabía, Juan. Vos sabés todo del campo, del agro, de todo lo que quieras. Pero que es un rapero, no lo sabías. No, bueno, fue bastante especial lo que pasó en el Congreso Maizar. El Congreso Maizar es un congreso que se hace todos los años, lo organiza la Asociación de Maíz y Sorgo Argentino. Siempre se da en la previa de lo que es la siembra, si bien la cosecha de maíz todavía le faltan 2 meses y recién se va a empezar a sembrar después del invierno. Es bastante particular esta actitud de Iraeta, teniendo en cuenta que Iraeta, Sergio Iraeta, nadie cuando lo nombraron, hagamos un poco de historia si quieren acá, porque más o menos va a ir cerrando la cuenta de por qué Iraeta es secretario de Agricultura. Iraeta era un total desconocido del sector. Era una persona que se dedicaba a su actividad privada, él era ganadero, tenía algunos campos en el centro de la provincia de Buenos Aires. El tema es que en el supuesto, él suplantó a Fernando Vilela. Fernando Vilela era el secretario de Bioagroindustria que empezó con Milei. Cuando estoy escuchando un ruido, ¿ustedes lo están escuchando también? No, a vos te escuchamos muy bien. Ah, bueno, perfecto. Ahí se fue el ruido, mirá, una cosa media rara. Bueno, la cuestión es que cuando se va a Vilela lo ponen a Sergio Iraeta. Sergio Iraeta es el concuñado de Juan Paso. Juan Paso, no sé si se acuerdan de Juan Paso, es una de las manos derechas
de el ministro de Economía, Luis Caputo. Él era el coordinador de todas las áreas productivas del gobierno. Terminó en el ARCA, por ahí le suena más ahí, Juan Paso. Juan Paso era la persona que controlaba la Secretaría de Agricultura de arriba abajo. Claro. O sea, Sergio Iraeta es una persona que no tiene poder de decisión, en lo más mínimo. Y Juan Paso, en la sombra, fue durante mucho tiempo la persona que controló la Secretaría de Agricultura y todas las políticas agropecuarias que se iban tomando. ¿Qué pasa? Se fue Juan Paso del gobierno, era una persona que mucho no le gustaba estar donde estaba, pero terminó haciendo los deberes que tenía que hacer. Iraeta se queda sin su padrino, por decirlo de alguna manera, se mantiene porque está Caputo todavía en su lugar. Y Iraeta se empezó a soltar un poco más. Iraeta, hace 4 meses, yo estoy acostumbrado a cubrirlo, digo, el discurso de Iraeta duraba 2 minutos como mucho. Claro. Y decía que estaba muy orgulloso, que era una persona que venía del sector y era un funcionario público ahora, que estaba orgulloso de lo que estaban haciendo los productores y que bueno, que se estaba haciendo lo que se podía, porque, y ahí empezaba a nombrar todo lo que era el equilibrio fiscal, etcétera, etcétera, y se terminaba. Hace 2 semanas, ¿se acuerdan que salí desde Mar del Plata, que hablamos desde Mar del Plata? Ahí ya Fernando Rivara, que es el presidente de Acopiadores, que organiza el Congreso Todo Trigo, le tiró para que tenga a Iraeta que estaba ahí, y ahí ya Iraeta es como que se envalentonó y hizo discurso más largo y como que tipo empezó a plantarse un poco. En este caso, ayer, el presidente de Maizar, que es Federico Zerboni, hizo un discurso de apertura, como hacen todos aquellos que organizan, los presidentes de las entidades que organizan los congresos, y no fue, pero ni por asomo el discurso de Fernando Rivara, sino que fue un discurso muy calmado, pero habló sobre retenciones. Recordemos un poquitito que el jueves pasado Milei anunció una rebaja de 2 puntos para el trigo y la cebada, y al otro día Caputo planteó un esquema de reducción para todo el resto de los granos a partir de 2027. Ahí entra el maíz y sería una rebaja trimestral de 0,25 puntos, entonces en el año te baja 1 punto las retenciones de maíz, que hoy están en 8,5, ¿sí? Entonces irían a 7,5, no es nada. Claro. Entonces Zerboni le dijo, bueno, aplaudimos la decisión de la baja de retenciones, pero necesitamos que lo haga más rápido. Eso fue lo que dijo. Y ahí entró Iraeta, prendido fuego, ya muy envalentonado, y habló, no solamente dijo eso, dijo, parece que nosotros anunciamos una baja de retenciones hace 3 días y parece que no pasó nada, dijo. O sea, estaba muy enojado Iraeta. Y yo, la verdad, haciendo un análisis un poco más fino del discurso de Iraeta, yo no sé si está entrando en la lógica del gobierno que no te acepta que le digas algo y a que al toque te salta, pero yo lo que le diría a Iraeta si lo tuviera enfrente, ya sé que es mi subalterno, pero no nos comunicamos, hay un divorcio entre nosotros dos, claro. Yo lo que le diría es, cálmate un poco, porque la relación con el sector agropecuario es muy buena del gobierno. Lo que está haciendo el sector agropecuario está viendo, el 2027 está viendo los tiempos electorales. Y si vos le planteás una reducción de retenciones en 2027, que es de 1 punto, y en 2028 no saben si vas a estar y vas a continuar con ese proceso, el tema que lo que le están diciendo es, me parece que tenés que acelerar ahora, en vez de dejarme para 2027 en la rebaja de retenciones. Después está todo bien con el gobierno, digo, el sector agropecuario, más allá de algunas quejas que pueda tener, lo agarrás y te lo comparan con el gobierno de Macri y te dicen, este es mejor. O sea, en este sentido de que hay una política decidida a bajar retenciones. Pero bueno, eso es lo que está viendo el sector agropecuario. Iraeta entró en esta bola que no para, porque imagínense, ese sketch que hizo ahí, sí. Imagínense, era una persona desconocida para el mundo de la política. De hecho, ayer estaba viendo C5N, que no suele aparecer nunca Iraeta, dijeron 3 veces mal el apellido de Iraeta, Irueta le decían. Entonces imagínense lo desconocido y la poca capacidad de toma de decisiones que tiene. Es un tercera línea del gobierno Iraeta, en realidad. Claro, pero Iraeta se enamoró de alguna manera de los spotlights, ¿no? Del flow, como él mismo dijo. Algo así, sí. Es una modernidad que están adoptando los muchachos en el gobierno. Pero bueno, esa es la situación, hay que ver cómo sigue la historia, no va a haber ningún conflicto, ni mucho menos.
fue más un acto, digamos, de decir, no sé, no se me quejen tanto en público, una cuestión por el estilo. Digo, la relación es buena, no va a suceder nada, no va a haber ningún conflicto ni nada por el estilo. Así que nada, yo diría a Iraeta que deje fluir, en vez de flow, que deje fluir la cosa. Que Iraeta deje la carreta. Así es, ¿no? Inclusive habló de pegarle patadas a un sulky, ¿no? Estuvo muy gracioso. Para lo aburrido que suelen ser esos eventos, la verdad que me hizo el día. Bueno, Juan, te agradecemos muchísimo y nosotros con Flow vamos a seguir, ¿o no? Aldo, ¿tenés Sí. No estoy en esa onda. Nomás, métanle. ¿No estás en esa onda, Aldo? No, ¿qué tengo que decir? ¿Me mandás por WhatsApp algo, una frase ingeniosa para que Ori me aplauda? Mira, déjamela pensar y te la mando, pero no soy el tipo más ingenioso que hay tampoco. Creo que ahí Iraeta me sacó bastantes cuerpos ahí en ese discurso. Está bien, pero conseguime el teléfono de Iraeta que se la pregunto a él directamente. Dale, perfecto. Una línea tal vez simplemente para cerrar y saludarte con una nota un poquito más seria. Sí, yo lo que vi en lo personal, en lo que veo en todos los voceros del gobierno e integrantes del gobierno, que es esa mala costumbre que tomaron de pedirle a todos los demás, no importa sobre qué, respecto de qué, hacia quién, pero a todos los demás cambiar su actitud en lugar de hacer una revisión, ¿no?, posible de su decisión de gestión. Entonces Caputo nos explica que finalmente vivimos bien. Bueno, el secretario de Agricultura explica que no estamos aplaudiendo cuando deberíamos y un largo etcétera, ¿no? Me parece que en ese sentido sí hay una coherencia, podríamos decir, en su mundo y su forma, digamos, de relacionarse con los distintos sectores. Sí, igual me hago la diferencia. Por ahí Caputo sí tiene, y esto lo digo totalmente entre comillas, ¿no?, como en lo ridículo, a enemigos a los cuales apuntarle y con los cuales se está peleando día a día. Sí, claro, ¿no? Es el caso, ni siquiera vos lo que estás diciendo es, che, ni siquiera tenés un enemigo para pelear, bajá la espada, que no hay batalla acá. Voy a hacer una palabra que no tendría que usar, pero es una boludez lo que hizo Iraeta. Porque no tiene ningún sentido enojarse con un sector que más que de eso no pasa en una crítica, ¿me entendés? No es que te van a salir por todos los canales de televisión y van a decir, no, este gobierno es un desastre porque no me baja las retenciones. Claro. Lo dice porque lo tiene que decir, porque hay una máxima que es el que no llora no mama. Claro. ¿Entendés? Sí, es así. No, y aparte, Juan, es una preocupación que tiene su sentido, ¿no? Exactamente, sí, hay una preocupación, pero no va a haber un conflicto por esto, ¿me entendés? No se va a poner, no voy a empezar yo mañana a escribir que desde Maizar o desde la sociedad rural lo están puteando a Iraeta. No va a pasar nunca eso, ni a Milei ni a Caputo, no va a suceder. Claro. Juan, te mandamos un abrazo grande. Un saludo, compañeros. Juan Manuel Colombo estuvo en País Productivo. Este 10 y 11 de junio se va a realizar en Carmen de Arico el Agro TD 360. Es un evento organizado por el Grupo GR con foco en negocios y renovación de maquinaria. Durante las 2 jornadas va a haber precios especiales en tractores Bull desde $29.000 y sembradoras Airdrill Indecar desde $225.000, además de opciones de financiación, canje cereal por maquinaria y bancos operando directamente en el predio. El evento también va a permitir probar los equipos en condiciones reales de trabajo mediante test drive a campo y contará con una subasta de maquinaria usada en la segunda jornada. Si te interesa, querés saber más, lo puedes hacer en las redes oficiales de Indecar. Los pies en la fábrica y la mirada en el país. Con Aldo Lorrusso. Aldo
Aldo Lorusso. Si quiere aplausos, se los tiene que ganar en este país productivo. Bueno, está bien. Lo voy a intentar. Voy a ver las frases que tenía acá anotadas. Vos ahí dijiste en el comienzo del programa que hablaste de construcción de sentido. Voy a tratar de meterme en un tema que no es sencillo, pero para salir un poco de la coyuntura del día a día, de temas que también a mí me preocupan, hasta mirándolo en lo que decías al principio de cuando entro a la fábrica, sí. Uno trata de mirar un poco más allá de su ombligo y de los problemas del día a día para ver cómo se está configurando el mundo. Yo te hablábamos antes de entrar de la construcción del sentido en la política. Y ahí me viene una cosa filosófica. Recordemos que la política es un invento de los griegos, no es un invento, es un invento también, la construcción de la política, las relaciones de la política, desde Aristóteles para adelante, en donde se disputa obviamente el sentido que impacta en la sociedad, en la construcción del modelo de sociedad. Lo sabían los griegos, lo sabe cualquiera que está en política, que haya leído 2 líneas. Por eso también tiene que ver con el país productivo que nosotros queremos preformar, ¿no? Sí, parecen discusiones por ahí alejadas, ¿no? Obviamente, porque uno está preocupado por cómo llegar a finales de mes. Exacto. Pero termina condicionando la forma en que vivimos, nos relacionamos, producimos, trabajamos. Incluso soñamos el futuro. Exactamente. Y podemos ser capaces, los sujetos de imaginar el futuro de lo que vos decís, ¿no? Entonces yo traje dos ejemplos. A ver. De dónde está esta disputa. Uno de las disputas de sentidos. Uno es la última encíclica del Papa León XIV sobre la inteligencia artificial, que se inscribe en la línea de las encíclicas de la doctrina social de la Iglesia, retomada por Francisco, por Bergoglio, vamos a llamarlo por Bergoglio, un gran lector de la doctrina social de la Iglesia, y la preocupación en esta revolución tecnológica de la inteligencia artificial, cómo el Papa León XIV ve la pérdida del control de la sociedad sobre esta herramienta, y lo dice varias veces en la encíclica: esto es una herramienta, no puede ser, porque no tiene moral, porque la moral es humana, ¿ves? Ahí empiezan los conceptos de disputas filosóficas. Sí, es un texto que no es técnico, hay que decirlo, no es que él haya hecho un manifiesto sobre la inteligencia artificial, sino que propone pensar y reflexionar, y también marca sus propias líneas rojas en cuanto al lugar del ser humano en relación a la inteligencia artificial. Y como toda doctrina social, hay una preocupación sobre el tema del trabajo. Absolutamente. En la doctrina social, el trabajo, y yo creo, el trabajo en cualquiera de sus modalidades, el trabajo como empleo, el trabajo de una ama de casa, es un organizador social. Bueno, este desplazamiento que se puede producir para la Iglesia, que yo también te decía ahora, la Iglesia la Iglesia católica, la religión católica, estaba como un poco, había perdido como el centro de la disputa moral, ¿no? A partir de Francisco y de toda esta invasión de la tecnología y de los grandes magnates tecnológicos, la Iglesia surge hoy como uno de los que anuncian un problema, y que es esto del problema de la disputa del sentido. ¿Quién va a construir el orden de la sociedad? No es menor que una institución de 2000 años con un bagaje de conocimientos, un bagaje de saberes sobre la diplomacia, sobre la lectura del mundo, que obviamente coincidís, no podés coincidir, es un dogma, pero que tiene cierta lectura del mundo y cierta profundidad en sus lecturas. ¿Qué? Es un actor político. Es un actor político, y un actor que tiene grandes pensadores, que son los teólogos. O sea, los teólogos son los filósofos políticos de la religión. Y acá pongo un asterisco, vos sabés mejor que yo, pero la Iglesia Católica también participó, se metió, trató de tener protagonismo en el marco del debate en su momento de la Revolución Industrial, y ahora, décadas después, se vuelve a meter de una forma muy clara en este nuevo debate social que genera la inteligencia artificial. Es que en términos industriales, esta revolución de la inteligencia artificial
es tan fuerte como la primera revolución industrial o la segunda revolución industrial, de la irrupción de la máquina herramienta, de la automatización de procesos previo a la robótica y previo a la informática. Realmente es a una velocidad muy rápida. Muy vertiginosa, y ahora ya no se trata de saber quién posee los medios de producción, sino quién posee los datos. De esto estamos hablando. Entonces, Aldo, retomando en esa disputa por el sentido. Por un lado, vos viste la publicación que hizo el 25 de mayo el Papa León XIV al respecto de cuál es el lugar del ser humano en este mundo que nos proponen las grandes tecnológicas, ¿no? Que concentran el poder, que concentran los datos. ¿Qué más viste? Y vi del otro lado a nuestro filósofo de magnate relacionado con lo tecnocrático, que sacó un tuit muy increíble, pero enmarquémoslo en esta idea de disputa de sentido, ¿no? Como un vocero de la disputa del sentido. Nos vamos a comparar al Papa León XIV con el señor Marcos Galperín. Creo que tiene una formación un poquito mayor el Papa. Y Marcos Galperín dice: sacándole el 100% del patrimonio a los más ricos, no se pagan 6 meses del presupuesto de un año del Estado. La batalla ricos versus pobres la inventaron los zurdos para hacerse del control del Estado. Mirá. Convertirse en mega ricos y me causa gracia, y perpetuarse en el poder. Saben que por sus capacidades en el sector privado no podrían manejar ni un kiosco. Bueno, bien, esto es disputa total de sentido. Un poco de baja, te diría, de baja calidad intelectual, pero si vos ves a todos los magnates tecnológicos, lo citamos a él porque es nuestro magnate tecnológico. No hay nadie en Argentina que esté trabajando con una empresa de tecnología que está recolectando cada vez más datos sobre el consumo de los argentinos, el movimiento de dinero de los argentinos, que Galperín. O sea, es nuestro magnate. Bueno, nos tocó este magnate tecnológico. ¿Qué va a hacer en el sorteo? El sorteo que hace Dios. Tocó este. Pero está enmarcado en todo el resto de los magnates que disputan el poder y un modelo de sociedad que va a definir un modelo de desarrollo productivo. En esa disputa para bajarlo está en el día a día de nosotros, de la gente que trabaja con nosotros, de las familias argentinas, y eso a mí hoy me preocupa mucho. La mirada de Aldo Lorusso en País Productivo. Si buscas un lugar para desconectarte del ruido y conectar con la naturaleza, Carmen de Areco te espera. Un destino donde la tranquilidad se siente en cada rincón, con paisajes que invitan al descanso y la aventura. Vení a disfrutar del aire puro, de la hospitalidad de su gente y de una experiencia única en el corazón de la provincia. Carmen de Areco, donde el tiempo se vive diferente. Te estamos esperando. País Productivo, un país que hace. Ponemos el ojo en la provincia que nuclea a 4 de cada 10 argentinos y concentra buena parte de la maquinaria productiva de todo el país. Estoy hablando, por supuesto, de la provincia de Buenos Aires, donde ya se destruyeron más de 100.000 puestos de trabajo registrados desde la llegada de Javier Milei. Es 1 de cada 3 empleos perdidos en todo el país. La desocupación está próxima a los 2 dígitos, por encima del promedio nacional, con números especialmente alarmantes entre los jóvenes. Cerraron casi 5.000 empresas en la provincia de Buenos Aires y la industria trabaja con casi la mitad de las máquinas paradas. Bueno, en este contexto, hoy y mañana, Mar del Plata es sede del primer Congreso por el Trabajo convocado por la provincia de Buenos Aires, con más de 20 comisiones para debatir una salida posible a esta crisis laboral y productiva. Un encuentro coordinado por el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, con quien tenemos el placer de estar en comunicación. Muy buenas tardes, Walter, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, saludo ahí a la mesa, al equipo y a toda la audiencia.
¿Qué balance haces de esta primera jornada del Congreso? ¿Qué diagnóstico apareció con más fuerza entre los distintos sectores convocados? Y si tienen la expectativa de que puedan surgir de este encuentro propuestas concretas. ¿Se empezó a delinear, a barajar líneas de una hoja de ruta? No, en principio contarte que la verdad que estamos muy satisfechos porque se colmaron por sobremasía las perspectivas que nosotros tenemos de la convocatoria. Y la convocatoria es mucho más importante cuando podemos decir que fue una convocatoria y es una convocatoria de un abanico federal muy grande, donde de todos los sectores del mundo del trabajo real pueden discutir, debatir, reflexionar. Y la idea que nosotros teníamos, bueno, gracias a Dios y al esfuerzo de los compañeros, las compañeras, fue sumamente satisfactoria. Y sí, también uno tuvo la posibilidad de caminar varias comisiones y había muchas ganas de debatir, discutir, pero también con posiciones claras y concisas de lo que debemos construir en el mundo real del trabajo, ¿no? ¿Algo que te haya llamado la atención, tal vez que no te esperabas y que nos quieras compartir? No, mirá, lo que me llama la atención, digamos, es las ganas de participar y de cómo se sale de un contexto muy de una línea muy, muy científica de lo que es la construcción del trabajo, los derechos de los trabajadores, a propuestas netamente reales, ¿no? Reales y concretas. Esto es lo que me parece que es el gran aporte que se está realizando en todas las comisiones, ¿no? Una discusión real, desde del trabajador que manipula un torno, aquel que lo supervisa, aquel que es el dueño de ese torno y cómo lo comercializa. En todo ese mundo de trabajo está haciendo un aporte inmenso cuando nosotros queremos, desde la provincia de Buenos Aires, en el primer Congreso del Trabajo, tener perspectiva federal, ¿no? Claro. Walter, hicimos a modo de introducción un breve paneo de la situación. Obviamente que la situación en la provincia de Buenos Aires no escapa de la situación a nivel país. ¿Cuáles son hoy las herramientas que tiene todavía la provincia para poder defender justamente el empleo, para poder sostener la producción en este contexto? Mira, lo primero que estamos haciendo es la presencia de la gestión, la presencia de un Estado que está presente y acompaña, la presencia de invocar a la legislación laboral para defender esos puestos de trabajo. Nosotros tenemos un gobierno que deserta de sus obligaciones constitucionales y de sus obligaciones ejecutivas. Todo lo que no tracciona en la Secretaría de Trabajo de Nación, por una cuestión territorial, decanta en la provincia de Buenos Aires. Y más allá del ahogo financiero, más allá del ahogo económico, nosotros en términos cotidianos todos los días estamos acompañando al gobernador Axel Kicillof para sostener los puestos de trabajo, para sostener la paritaria, para sostener los empleados de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Yo puedo tener una entrevista con vos y decirte con mucha humildad, pero con mucha convicción, en la provincia de Buenos Aires se sigue discutiendo las paritarias. En la provincia de Buenos Aires no se despidió un solo trabajador, una sola trabajadora. En la provincia de Buenos Aires hace 3 días que estamos trabajando para que no se produzcan los despidos en Granja Tres Arroyos. Bueno, esa es la actitud que desde la fuerza y el trabajo cotidiano nos da el ejemplo nuestro gobernador Axel Kicillof y quienes los acompañamos, ¿no? Walter, Aldo Los Russo te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo andás? Bien, bien. Ya que nombraste a los torneros y a los dueños del torno, yo soy empresario metalúrgico y tengo una preocupación muy grande porque yo no lo había vivido en otras oportunidades, pero la tercera vez que se interviene al principal sindicato industrial del país, lo que nos deja a nivel nacional en una discusión sin paritarias, ¿no? ¿Cómo estás viendo la evolución de este conflicto? Porque las personas no saben el impacto que es no tener, para el empresario pyme también, una negociación paritaria que marque el rumbo de las discusiones internas en las propias empresas. No, primero, subrayar lo que vos decís, que es la tercera vez que se interviene
la Unión Obrera Metalúrgica, pero esta es la primera que se realiza en un contexto y un marco de democracia. Las Sí. otras veces fueron en dictaduras militares. Obviamente que la provincia de Buenos Aires, desde el PJ, a través de su presidente, Axel Kicillof, se realizó un comunicado y yo como un hombre más del gabinete de Axel Kicillof fuimos a hacer ese abrazo solidario a la Unión Obrera Metalúrgica. Y con respecto a ver, una de las cosas que se discutió y muy fuerte en casi todos los paneles, hay un poder muy fuerte de las cooperaciones, que son las que van en contra de la democracia sindical en la Unión Obrera Metalúrgica. Hay un poder hegemónico de las transnacionales, del poder imperial como nunca lo hubo desde la dictadura hasta la fecha. Sin embargo, ese poder real, ese poder fáctico, ese poder transnacional, no modifica el Ejecutivo Nacional en términos de legislación, no modifica, no va hacia un Estado parlamentario, no hace otra legislación que no sea la de atacar el núcleo de la República Argentina en términos de población, en términos de ciudadanos y ciudadanas, que es el pueblo trabajador, que son los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Por eso es que nosotros asociamos la producción, asociamos los derechos de los trabajadores en este Congreso y también hacemos hincapié en la soberanía. Cuando la ley de modernización excluye a un trabajador marítimo, portuario o fluvial, está sacándole los derechos, excluyendo la ley, pero no le saca solamente la bandera, le saca los derechos y es funcional a que hoy, desde el Comando Sur con la Armada Argentina, puedan tener un acuerdo de una vigilia y una custodia conjunta del mar argentino. Y esto es lo que también se está discutiendo acá con mucha profundidad. Walter, volviendo a la realidad de los laburantes en la provincia de Buenos Aires, como un síntoma, lo decíamos, de lo que viven millones de laburantes a nivel país, crece el pluriempleo, cae el consumo. El otro día te escuché decir que el único consumo que aumenta es el de alfajores de segunda marca, ¿no? Como un síntoma también de este momento. Bueno, aumentan gastos fijos, el transporte, etcétera. ¿Qué estás observando en concreto en el territorio respecto del deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores? ¿Y qué está pasando también en términos de conflictividad? Calidad de vida, pero también conflictividad. No, mira, yo lo que te diría, en principio por una cuestión hasta generacional, que el proceso de adelantamiento de vacaciones, el proceso de reducción de las jornadas, suspensiones, eso culminó hace aproximadamente 4 meses. Y hoy estamos en un proceso de cierre y despido. Y yo, por una cuestión generacional, te contaría a vos y a la audiencia que opino que estamos en términos noventistas en el año 98, donde se acentúa la desocupación, donde varias empresas recurren a los tribunales comerciales para primero instalar una cesación de pagos y luego pedir la apertura del concurso preventivo. Y esto es mucho más feroz y mucho más veloz que en el proceso macrista y en el proceso de los 90. Por eso, es tan importante que nosotros como pueblo trabajador tomemos conciencia y tengamos, lo dijimos hace un ratito, tener una estrategia integral donde a este pantano que nos lleva a la extrema derecha poder salir. Y para poder salir, el trabajo, la industria, hoy tiene una connotación soberana muy importante, muy importante. La provincia de Buenos Aires no se escapa a eso y la verdad que tenemos la firme convicción de levantar la autoestima, porque es algo que también en términos comunicacionales, sociológicos, nos están tratando de bajar, y empezar a entender y comprender que instalar nuevamente el sujeto trabajador, instalar nuevamente el sujeto trabajadora, que son aquellos que atraviesan el tiempo, y tener una agenda real. Y la agenda real se construye con la agenda del trabajador y la trabajadora, que como vos bien decís, no llega a fin de mes, no puede pagar el alquiler, no puede bancar la salud, tiene que tener varios empleos. Bueno,
para esto nosotros tenemos que recuperar el sujeto dentro del contexto de nuestro movimiento. ¿Y pensás que hoy en día el peronismo está en condiciones de volver a poner el sujeto trabajador como eje de un proyecto, una propuesta política alrededor del trabajo, que me parece que es lo que le faltó también, y que explica en parte la llegada de un gobierno de esas características, ¿no?, a la Casa Rosada? Yo creo que sinceramente que estamos en condiciones porque, a ver, yo desde la provincia de Buenos Aires tengo un compañero, gobernador, que 2 veces fue elegido por el pueblo trabajador de la provincia de Buenos Aires, un compañero que trabaja todos los días y que la verdad que entiendo y comprendo que es el emergente, el sobreviviente a este cataclismo político que es que nos gobierna la extrema derecha. Por ende, uno de los factores más importantes, ese emergente, ese compañero, ya lo tenemos. La base, ¿no? La base que hoy estuvimos en un congreso donde se discute, se debate y con firmes convicciones, la base está muy conmovida y muy convincente de lo que está haciendo. Bueno, hay un entramado político que está en el medio que hay que subsanar, que hay que arreglar y que también tiene que tener una posición de esto que yo te contaba, que se decía hoy acá, de tener una estrategia integral a cómo vencemos en las urnas a esta extrema derecha el año que viene. Walter, la última por mi parte, porque vos hablaste también de una visión federal desde el Congreso, y algo que a mí me preocupa como industrial, porque la industria está en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, está en centros industriales también de la provincia, ahí Mar del Plata es otro centro industrial, pero también está en el Gran Rosario y en el Gran Córdoba. Y hay como un ataque del gobierno contra el trabajo y todo lo que es industrial que afecta a las 3 provincias, por más que se toma a la provincia de Buenos Aires como un ejemplo, te diría, disciplinar en estos temas. ¿Cómo está esa relación con las otras provincias y qué noticias vos tenés y esa mirada federal que hay que meter sobre el país, ¿no? No, en principio, antes de implementar políticas de trabajo federales, antes de eso tenemos que implementar políticas del movimiento federal, ¿no? Y para eso me parece que no alcanza con una autocrítica, sino que nosotros tenemos que empezar a entender y comprender la idiosincrasia, la capacidad, la representatividad de los hombres y mujeres de nuestro movimiento en todas las provincias de nuestra patria. Segundo, y yo te diría que, a ver, hay una decisión clara y concisa, ¿no? El RIGI 1, el RIGI 2, el RIGI 3, el Super RIGI, y la verdad que si estos RIGI no tienen un acompañamiento y una presencia del Estado, volvemos a la forestal, ¿no? Ahí en el norte de Santa Fe y el sur de Chaco, con la explotación del tanino, donde tenían su propia moneda, donde tenían sus propios puertos, su propia policía, sus propios transportes, y la verdad que no quedó absolutamente nada en términos impositivos ni en términos laborales. Por eso hay que entender que lo que vos estás haciendo como un industrial metalúrgico necesitan un país agroexportador, quieren imponer un país agroexportador. Por eso es tan importante la cuestión federal, por eso es tan importante que nosotros entendamos esto que hoy, en términos industriales, que hoy lo discutimos acá, ¿qué es lo que está haciendo la Comunidad Europea? Si vos ves lo que hace la Comunidad Europea y lo plasmás en el plan trienal de Juan Domingo Perón 73-76, donde hablaba de la regionalización de la producción, donde hablaba de la democratización de la producción, es lo que está haciendo la Comunidad Europea y no le está yendo mal. No te está yendo mal porque tiene un monstruo industrial como Rusia, como China, como los Estados Unidos, y sigue produciendo y sigue compitiendo. Bueno, están implementando el plan trienal. Bueno, estos son los procesos donde nosotros hoy rápidamente tenemos que discutir y debatir y tener una estrategia para adelante, ¿no? Walter, ultimísima pregunta. Muchísimas gracias por el tiempo. Sé que no terminó todavía tu jornada. No. Respondiste de alguna manera, pero te quiero formular la pregunta de manera directa y clara. Para vos, el gobernador Axel Kicillof es hoy la alternativa política al proyecto de Javier Milei. Insisto con esto, para mí
es un emergente, es un sobreviviente en términos políticos y democráticos, y es lo que muchos compañeros y muchas compañeras desde el Movimiento de Derecho a Futuro entendemos que, como bien lo dijo Axel, este es un año de construcción, pero el año que viene es un año electoral. Y yo, y como muchos compañeros y compañeras, entiende que Axel es un emergente y es un futuro candidato. Walter, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por contarles lo que estamos haciendo acá, con la firme convicción de un Estado que acompaña, un Estado que es presente, como el de la provincia de Buenos Aires. Gracias, un abrazo desde No, acá. gracias a ustedes. Abrazo, Walter. Abrazo grande, Chau, chau. Estuvimos hablando con Walter Correa, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, en momentos muy delicados, obviamente, para la provincia de Buenos Aires, para el país en general. Tratamos siempre de viajar, hemos viajado, por supuesto, a otras provincias, pero es verdad que hoy y mañana justo se celebra ese congreso convocado, articulado desde la provincia de Buenos Aires, pero con la participación también de otras provincias. Y nos pareció interesante aprovechar ese pie para poner el ojo en lo que es también el corazón productivo, una concentración de población, digamos, en la provincia de Buenos Aires, por supuesto que habla de este momento de la Argentina. Vos, Aldo, le hiciste una pregunta muy interesante sobre eso de la UOM, que fue intervenida, no sé si todo el mundo lo sabe, se ha dicho en estos últimos días, pero está bien recordarlo, que fue intervenida la primera vez en el 55, la segunda vez en el 76, y ahora. Y estuvo muy bien enmarcar que ahora es dentro de un proceso democrático, o sea, estamos en un gobierno democrático. Sí, con sus derivas autoritarias, pero digo, que sale de las urnas. Exacto. Existe, muy criticable, pero existe una división de poderes. Y existe un problema muy grande que es en la paritaria, porque hoy la UOM está acéfala, porque no es que el Congreso se realizó en los términos que marca el estatuto de la UOM, se había nombrado las autoridades y ahora se intervienen las autoridades anteriores, o sea, el mismo Furlan ya terminó ese mandato. Claro. Entonces está acéfala, se están buscando los mecanismos para que esto no pase, pero es muy grave que en un país donde la discusión paritaria que se recuperó en el 2004, 2005, desaparezca así de esta manera, porque te desapareció un actor. Claro. Y yo sé que muchos colegas discuten sobre la participación de los sindicatos, pero los que nos garantiza un piso, hasta la misma empresa, un piso del costo del salario, ¿sí? Del costo del salario, para poder discutir de igual a igual en uno de los costos más importantes de la industria, desaparece. Sí, lo voy a decir mal y pronto, pero los empresarios también quieren un marco de negociación, ¿no? Porque a veces sí no parece ser que el empresario es una sola persona, no, claro, y que todos opinan lo mismo y que nadie quiere ninguna regla de nada. No, hasta los empresarios que, bueno, podemos decir la UOM tiene que modernizar el convenio colectivo, desde ya. Pero cuando vos rompes el marco de discusión y una empresa chica que no tiene el mismo poder de negociación que una empresa grande y compiten en un mercado, hay un costo que es el costo del salario, que para la empresa va en el balance y en el cálculo de sus precios, desaparece y puede pasar que la empresa más grande negocie a la baja y vos, como no tenés poder de negociación, se desequilibra. Sí, ¿entendés? entiendo. Entonces, nada, hay que sacarse de la cabeza a veces los dogmatismos de un lado y del otro y ver que la negociación paritaria es una negociación que le sirve a las dos partes con una mediación seria del Estado. Por eso Walter insiste tanto en la posición del Estado. Ahí el Estado es un mediador y es cierto que siempre debe proteger al más débil, pero a veces también en las negociaciones paritarias pasa que se le pone un límite a la pretensión sindical. Sí, pasa muchas veces. Digamos que es necesaria esa tensión. A veces se resuelve de un modo que a uno le parece mejor o peor. Pero que tiene que existir. Exacto. Yo he participado en negociaciones paritarias donde hay discusiones fuertes y no se ha cedido en todo lo que se pedía. Ay, no sé si me gustaría negociar con Aldo, ¿eh? No, negociar conmigo no, pero hay una expertise en los que discuten del sindicato y en los que discuten de las cámaras. Y obviamente son negociaciones que no son fáciles.
Ahora, es todo un ejercicio que si vos no lo tenés, se habían perdido en la época del menemismo, se había perdido. Acordate que era el 1 a 1, se venía destruyendo la industria, no había paritarias ni en comercio. Entonces estaba fijado, claro, no había inflación. Y en la paritaria no solo se discute salario, se discute capacitación, se discute términos de esto de la renovación del convenio, se discuten relaciones internacionales porque se va a la OIT. O sea, no es simplemente salarial. De hecho, la más fuerte es la reunión salarial de cada vez que cierran los convenios. Pero la paz social también depende de la paritaria. Claro. Eso es el concepto de paz social está dentro de la paritaria. Y se trabaja bajo ese. Y los empresarios también, en muchas reuniones, bueno, por la paz social veamos esto. Porque también si no hay paz social y no hay orden, y la sociedad se desordena, nadie tiene ganancias. Obviamente el que más pierde es el laburante. Pero si vos desorganizás la sociedad, y la paritaria en Argentina es un organizador. Es un ordenador, sí, es histórico ordenador. Además. Claro, y aparte, por eso también la desaparición de los gremios sería un problema para Argentina, y especialmente para las empresas chicas. Después rediscutamos todo, Yo quiero sentar a alguien acá, rediscutamos los delegados gremiales. Pero las sillas todo. En la mesa tienen que ser esas. Tienen que ser Después esas. Quién se sienta en la silla y cómo se ordena, digamos, el debate en la mesa y hacia qué converge, todo eso es discutible, ¿no? Exacto. Alemania tiene grandes gremios industriales. Y ahora que hay recesión, los gremios industriales salieron a pelear. Cuando no había recesión estaban discutiendo otras cosas. Sí. Del modelo industrial, China nos va a pasar por arriba. Bueno, ahora están discutiendo también salarios en Alemania. Entonces, bueno, nada, para decir y desmitificar y como poner el debate en su punto justo. Y lo que podríamos perder, especialmente las pymes, si no hubiera discusiones paritarias. Me parece que la noticia no ha tomado la trascendencia que en otro contexto menos convulsionado hubiese tenido. Lo que pasa es que son tantas las pálidas, ¿no? Como lo venimos diciendo y mucho, que es difícil atajar todas las noticias. Pero me parece que es para prestar atención. Yo me quedo también con que lo acabas de decir, con otras palabras, también lo dijo Walter Correa, hay una deriva autoritaria que nos tiene que llamar la atención, porque este gobierno, el gobierno argentino, también es parte de una internacional reaccionaria que le tiene poco apego a las reglas del juego democrático. A veces se expresa de una manera más dramática, a veces se expresa de una manera menos dramática, pero sí que nos va a todos condicionando en cuanto a las sociedades que estamos conformando. También el futuro de nuestros hijos, básicamente, que son las sociedades de mañana. Bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo. Breve corte breve para tomar así como un poquito de oxígeno y nos despedimos. País productivo. Si no está en marcha, no está al aire. Finales. ¿Qué tal la pasaste, Aldo? Ori, ¿me prestás tu teléfono? Acá tenemos en caso, mucho se ha hablado y queda en el imaginario de todos el teléfono rojo, ¿no? Sí. Sería para en caso de, no sé, ataque nuclear. Algo. Nosotros acá en nuestro país productivo también tenemos un teléfono. ¿Ese querías? Este quería. En caso de emergencia. En caso de emergencia. Le pertenece a mi hijo, que tiene 4 años y medio, y lo encontré. Claro, cualquier problema que se me presente o se le presente a Aldo en la fábrica. Llamás al teléfono. Así hola, que cuidado. León. Sí, y ya está ahí en línea. ¿Qué hacemos con ese proveedor que nos llega con la lista de precios? Él tiene la otra mitad del teléfono. Él tiene la otra mitad. Es un teléfono muy exclusivo.
Hay que reírse un poco. La realidad ya nos trae todo el drama que necesita uno, incluso el que no necesita uno, así que nosotros le ponemos buen humor. No lo he dicho, así que lo voy a decir ahora. No se olviden de hacer clic en la campanita de nuestro canal de YouTube, así se convierten en suscriptores sin poner un peso. Es simplemente ser parte de la comunidad y que vaya creciendo este hermoso país productivo que hacemos todas las semanas. Terminamos con una ronda de agradecimientos para nuestra productora, que está también en la coordinación de aire, Paula Varera, a Nicolás Cabrera, pues, que está en la puesta al aire y la operación audiovisual, a todos los que hacen posible este programa que también tiene un portal. No lo he dicho, pero paisproductivo.com.ar. Allí nos pueden leer también en todas las redes sociales que se les ocurra, o casi, creo que TikTok no, pero estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook. Allí vamos compartiendo lo mejor de cada uno de esos programas, así que no duden en ponerle me gusta, en compartir, en mandar a un amigo. Así, bueno, se va conociendo este trabajo que hacemos todas las semanas. Aldo, nos volvemos a encontrar el jueves de la semana que viene, ¿sí o no? Sí. Sí, con compromiso. Exactamente. Que tengas una hermosa semana. Y ustedes también, que tengan una hermosa semana. Nos volvemos a encontrar el jueves. Chao, chao, chao. Somos radio en vivo, somos podcast, somos música, somos noticias, somos cultura joven. Somos Radio LED, una nueva forma de entender la radio.